buenos días. Iniciamos esta mañana con las palabras de el preciosísimo Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. Hermano Elber, buenos días. Muy buenos días, profe Juan. Buenos días para todos nuestros panelistas y para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Un saludo muy cariñoso para todos y un fuerte abrazo. Que Dios nos acompañe. Bueno, mis hermanos, no tenemos mucho tiempo. Siempre nos quedamos un poco cortos y queremos dar respuesta a las inquietudes de nuestros hermanos, sus aportes, sus preguntas. Así que vamos a avanzar, hermano Elber. Entonces saludemos a nuestros panelistas, invitémoslos y, y empezamos. Adelante. Sí, bueno, le damos la bienvenida a nuestra mesa de estudio al hermano Oscar, al hermano Edwin, al pastor César Fagua y a nuestro pastor Deiner Agudelo, nuestro panelista en esta mañana. Pueden abrir sus cámaras y saludar a nuestra audiencia. Bienvenidos. Buenos días, mis apreciados amigos y hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días, Edwin. Muy buen día, mis apreciados. El Señor me les siga bendiciendo. Una feliz semana. La presencia del Señor. Amén, amén. Pastor César, buenos días. Buenos días, hermano Juan y hermano Elber. Buenos días. Saludarles. Hermano Elber, ¿está usted de acuerdo conmigo? Qué hermoso cuadro se ve ahí, ¿verdad? Definitivamente, eso. Dios los bendiga, qué hombres tan valiosos, que el Espíritu del Señor llene sus vidas hoy y Amén. para siempre. Es una Amén. bendición muy grande. Así sea. Sí, así sea. Bueno, iniciemos, pastor, porque pues cuestión de tiempo queremos que pueda presentar todo su material, pero que a la máximo. vez también sí, que también podamos atender a todos nuestros hermanos con sus inquietudes. Así que, pastor, adelante, que el Señor le bendiga y bienvenidos todos. Amén. Amén. Muchas gracias, profe. Bendiciones, abrazos para todos. Les invito una vez más, mis apreciados hermanos del Ministerio de los Redimidos y cada familia aquí conectada. Qué hermoso es comenzar la semana así, ¿verdad? Seguir meditando en la palabra del Señor, seguir afianzando ese conocimiento, pero más que afianzando el conocimiento, poder afianzar nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Es nuestra mayor y más urgente necesidad. Podamos ser la imagen de nuestro Dios. Amén. Les invito una vez más para que me puedan acompañar en oración, los que puedan arrodillarse, los que puedan tomar esa forma también reverente de la mejor manera. Vamos a orar. Mi Señor, ha llegado el momento de abrir tu palabra y queremos seguir siendo conducidos por ella, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, seguir alimentándonos, nutriéndonos. Queremos seguir, Señor, siendo bendecidos, como lo ha sido durante todos estos días a través de tus siervos, a través de tu palabra, oh Padre bueno. Pero, Señor, el objetivo de todo esto es que podamos saber, más que saber, poder comprender, entender la gran responsabilidad que tenemos como pueblo, como hijos tuyos, en este solemne tiempo. Y lo que debemos hacer, oh Padre amado, para poder hacer parte de esa última generación que recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Quedamos en tu presencia, Señor, en esta hora. Muéstranos, háblanos, acompáñanos, dirígenos. Ha estado molestando, Señor, acá un poco la señal, el internet, pero confiamos en que tomarás el control
de la plataforma, tomarás el control de la señal del internet y nada ni nadie podrá desviar este momento especial, el verdadero objetivo. Nos escondemos en ti, Señor, en esta hora. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis amados, ayer en la última parte de nuestro estudio recordamos cómo el papado tiene esas dos etapas de dominio. Y por eso la gran tribulación también tiene esas dos etapas, ¿no? Y vimos algunas señales en los cielos que anunciaron que el cautiverio del pueblo de Dios estaba a punto de concluir al terminar ese primer periodo, los 1260 años, y cómo esas señales de los cuerpos celestes también anunciaron el futuro, en el futuro el fin del cautiverio del pueblo de Dios, y cómo lo van a anunciar, ¿no? En esta angustia final. Aquí el punto clave de lo que mencionamos ayer un poco al final, la última parte del estudio, es que hay señales que marcan el fin de los dos periodos de la tribulación. El periodo de los 1260 años y este periodo en el cual pronto o ya hemos comenzado a entrar con ese principio de dolores, con esas gotitas de la ira de Dios. Y en ambos casos las señales indican que Dios interviene e intervendrá poderosamente para liberar a su pueblo de la opresión. Esa primera opresión por allá en los años de los 1260 años y la segunda opresión de la Babilonia espiritual al final del tiempo de angustia, donde se unen todos esos poderes malignos para destruir al pueblo del Señor. Y esto, queridos, esto que acabo de mencionar, debemos comprenderlo y entenderlo a la luz del quinto sello de Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Allí en el quinto sello se mencionan dos grupos de mártires, uno en el pasado y el otro en el futuro. Las señales de Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Vamos a leerlas, no las tenemos ahí en pantalla, pero vamos a hacer un recorderis de esas señales de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ayer hablamos un poquito acerca de esto. En el quinto sello se mencionan dos grupos de mártires, uno en el pasado y el otro en el futuro. Las señales, estas que acabamos de leer, de Apocalipsis, el capítulo 6, es el anuncio que la primera opresión, que la opresión del primer grupo de mártires está a punto de concluir. Y las señales de Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 14 y 17, vamos a leerlas. ¿Cuáles son esas señales? Apocalipsis capítulo 6, verso 14 al 17. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondemos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Las señales, estas señales de Apocalipsis, el capítulo 6, verso 14 en adelante, anuncian que la opresión del segundo grupo de mártires está a punto de concluir. Cuando la voz de Dios libre a su pueblo al final del tiempo de angustia, ¿qué va a ocurrir? La tierra temblará, el sol y la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares, y por eso el planeta
estará en tinieblas durante los 1000 años. Vamos a leer esto del quinto sello, ¿verdad? Allí en Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 9 al 11. Miren lo que dice la palabra del Señor así rápidamente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron a cada uno de esos mártires vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, aquellos que serán muertos antes del cierre de la gracia por la crisis sobre la bestia, su imagen y su marca. Y como ellos, los mártires que fueron asesinados en el pasado. Aquí en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 9 al 11, se mencionan dos grupos de mártires. El primer grupo fue muerto por la bestia durante los 1260 años. Ahora, estos individuos recibieron su manto y descansan en la muerte. Concerniente a esto, miren lo que dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 59. Esta cita allí la vamos a ver proyectada en pantalla. Conflicto de los Siglos, página 59, lo que menciona la sierva del Señor, concerniente a este primer grupo de mártires. Dice de la siguiente manera: en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. La Inquisición, el príncipe de las tinieblas, obró junto con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles controlaron las mentes de hombres malvados, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que anotaba el temible registro de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos demasiado horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios por venganza. Esto está haciendo alusión al quinto sello, contra aquel poder apóstata. Esto hablando del primer grupo de mártires en el periodo de los 1260 años de dominio papal. El segundo grupo de mártires sufrirá, esto está a un futuro no muy lejano, un futuro muy cercano. El segundo grupo de mártires sufrirá la muerte por mano de la bestia una vez que la herida mortal sane completamente. Los mártires del pasado sufrieron, ¿qué cosa? Sufrieron persecución, sufrieron muerte por mano de la bestia, pero no sufrieron por causa de la imagen y la marca. En lo que les acabo de decir, los mártires del pasado sufrieron persecución y muerte por mano de la bestia, pero no sufrieron por causa de la imagen y la marca. Notemos lo que dice la matutina Maranata, el Señor viene, y voy a leer algunas otras citas más, tal vez una más, de la Ribbon Herald, pero esta primera, Maranata página 129, dice de la siguiente manera: cuando nuestra nación abjure o renuncie, nuestra nación, Estados Unidos, cuando nuestra nación renuncie de tal manera de los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, por este acto el protestantismo unirá sus manos con el papado. Esto no significa más que darle vida, o sea, significa que no estaba muerto este poder, estaba allí quieto, recuperando esa herida. Esto no significa más que darle vida a la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Ahora notemos lo que dice la siguiente cita de la Ribbon Herald del 21 de diciembre de 1897. Cuando el desafío hacia la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea duramente afligido por sus semejantes, Dios intervendrá.
Entonces se oirá la voz de los mártires que yacen en sus sepulcros y que se presenta bajo el simbolismo de las almas que vio Juan, que habían sido muertos por aferrarse a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. En ese tiempo ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Es tiempo de obrar, pues han invalidado tu ley. Las oraciones fervientes de su pueblo serán respondidas, pues a Dios le agrada que su pueblo lo busque de todo corazón y que dependan sobre él como su libertador. Dios será buscado para que haga estas cosas en favor de su pueblo y se levantará para protegerlos y vengarlos. No vengará Dios a sus elegidos que claman día y noche a él. Ahora, pregunto, mis amados, querida familia, pregunto, mis apreciados panelistas, ¿cómo se relacionan estos dos grupos de mártires? Bueno, la respuesta no es difícil de hallar. Miren, la primera bestia que se levantó del mar, Apocalipsis el capítulo 13, ¿por cuánto tiempo gobernó? Esa bestia, ese poder gobernó por 42 meses y al final de ese periodo, ¿qué pasó? Recibió una herida mortal que la hizo inactiva por un periodo de tiempo. Al mismo tiempo que la primera bestia recibió su herida mortal, se levanta una segunda bestia de la tierra, según Apocalipsis el capítulo 13. Y esta bestia que se levanta de la tierra hará todo lo que esté a su mano, todo lo que esté a su alcance, para ayudar a la primera bestia a recuperar ¿qué cosa? A recuperar su poder. Ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en su favor. Hablará, estará vestida de cordero, pero hablará realmente como el dragón que es. Roma mandará a todos los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Como el dragón. Ahora, esta segunda bestia mandará a todos los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia, el papado. Hará una imagen de todos los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Hará una imagen de la primera bestia y ¿qué va a hacer? Va a imponer una marca bajo pena de muerte. Esta bestia será la espada en la mano de la primera bestia. O sea, se convertirá en el poder ejecutor de la primera bestia. Así como ocurrió en el pasado, el pueblo fiel del Señor, los santos se mantendrán fieles a su Señor en medio de la peor crisis, en medio de la peor persecución de la historia. Poco antes del cierre de la puerta de la gracia, durante la proclamación del fuerte pregón, morirán algunos de los santos de Dios. Y de esta manera se completará el número de los mártires, pero no todos morirán. Algunos no morirán. Permanecerán vivos después del cierre de la puerta de la gracia y su misma existencia estará en peligro. No obstante, no soltarán la mano de Dios. Y estos fieles, con una fe inquebrantable, se van a enfrentar, ojalá nosotros podamos estar en ese grupo, se enfrentarán cara a cara con la muerte, pero tendrán la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Pero no todos, escuchen muy bien, queridos, no todos los que profesan ser el pueblo de Dios lo son en realidad. Lo son en realidad. Según Apocalipsis, el capítulo 16, esto ocurre porque no han velado, no han cuidado sus mantos y por lo tanto andarán desnudos y se verá su vergüenza. El conflicto de los siglos en la página 608, no lo tenemos ahí en pantalla, no sé por qué no lo coloqué, pero dice de la siguiente manera con respecto a esto, el conflicto de los siglos, página 608. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos
que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, no cabe duda que eran adventistas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Y debido a esto, y debido a todo esto, es que el Señor va a derramar las copas de su ira, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Uniéndose con el mundo y participándose de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. ¿Quiénes? Esos adventistas nominales, los que estaban solamente por el nombre, los que no rindieron su voluntad al Señor, los que simplemente decían creer en el mensaje del tercer ángel, pero no vivieron el mensaje del tercer ángel. Serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Y concerniente a todo esto, mis amados, concerniente a todo esto, concerniente a la repetición de las persecuciones del pasado, el espíritu de profecía y en Evento de los Últimos Días, en la página 270, dice, Evento de los Últimos Días, página 270, es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Mis amados, nuestra imaginación, no nos alcanzamos a imaginar. No nos alcanzamos a imaginar, ni la imaginación más fecunda no alcanza a comprender la magnitud de esta tribulación. Es una experiencia difícil, física, mental, espiritual, ¿verdad? Estos mártires del tiempo del fin tendrán una fe que se manifiesta en fidelidad. Durante sus vidas, ellos estuvieron y estarán cubiertos con el manto de la justicia de Cristo, y su justicia se dejó ver porque estuvieron dispuestos a morir por su fe. Por eso, cuando sus nombres surjan en el juicio, se les garantizará un manto literal cuando Cristo venga. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 21. Allí en pantalla, versículo 25 y 26. Con respecto a esto de las señales en los cielos. Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Miren, muy a menudo estos versículos se sacan de su legítimo contexto. Estos textos no se refieren a la angustia que existe en las naciones de hoy. En realidad, estos textos se refieren más bien a la ansiedad que viene como resultado del terremoto y de las señales en el sol, la luna y las estrellas que serán movidas de sus lugares por la voz de Dios. En el capítulo titulado Del conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios, yo les recomiendo ese libro, ese capítulo, léanlo. En este capítulo, la hermana White describe las señales en el sol, la luna y las estrellas en el inminente retorno de Cristo Jesús a esta tierra, en la segunda venida. El capítulo anterior es el capítulo titulado El tiempo de angustia. Y allí en el conflicto de los siglos, la hermana White sigue el mismo orden de Mateo capítulo 24, en donde vemos primero la gran tribulación,
y luego las señales en el sol, la luna y las estrellas en el momento de la segunda venida. La voz de Dios sacude los cielos y la tierra y hay un terremoto global. Y allí ustedes pueden notar que la hermana White habla del bramido del mar y de la angustia de las naciones que se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos. Y allí la hermana White usa el mismo lenguaje de Lucas, el capítulo 21, para describir lo que ocurrirá cuando el pueblo de Dios sea librado de sus enemigos en el momento de la segunda venida. Y unas páginas un poco más adelante de estos capítulos, la hermana White describe cómo Jesús envía a sus ángeles para reunir a sus escogidos. Y miren, mis amados, vamos a leer estas citas del Conflicto de los Siglos, página 305, señales, cómo se muestran las señales en el pasado y en el futuro. Aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 305, ella presenta las señales en los cielos en el pasado. Miren lo que dice: no solo padecían las profecías como ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25 lo dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos, capítulo 13, verso 24. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder al segundo advenimiento. Y aquí en esta cita que vamos a leer en Primeros Escritos, página 41, nos muestra las señales en los cielos pronto a suceder, en el futuro, muy cercano. Primeros Escritos, página 41. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento, no se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Notemos cuidadosamente la secuencia. Las señales en el sol, la luna y las estrellas. Después se ve la señal del Hijo del Hombre y se ve a Cristo Jesús regresando y envía a sus ángeles a recoger a los escogidos. A los escogidos. Tanto en Daniel como en Mateo tenemos la misma secuencia de eventos: tiempo de angustia, liberación del pueblo de Dios, resurrección especial y las estrellas brillando por la eternidad. Mis amados, con esto en mente, entramos en ese periodo donde sigue esa gran tribulación y en medio de ese periodo el Señor, la copa del Señor es rebosada. Al ver tanta maldad, al ver los poderes de la tierra, cómo se unen para perseguir, para dañar, para aniquilar al pueblo del Señor, ya ha entrado tanta agua a la copa, como cuando nosotros vamos llenando un vaso y finalmente se riega. Así va a pasar, queridos. Finalmente esa copa se llena y la ira de Dios es derramada, porque las plagas postreras se reconocen como la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 7, verso 1 al 3, ya directamente a lo que es la ira de Dios, directamente a lo que son las plagas, esas copas que son derramadas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra,
deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Miren, aquí hay una protección. Cuando el Señor ve que estos 4 ángeles, cuando el Señor ve que todos estos malignos, todos estos poderes se vienen en contra, cuando todos estos cosas crueles se van a venir, el Señor da la orden a este ángel para que vaya y le diga a estos 4 ángeles que retengan los vientos de destrucción, porque todavía el pueblo del Señor no ha sido sellado. Hay una protección, pero esta protección, mis amados, no va a estar todo el tiempo, porque cuando se acabe el tiempo de gracia, y esto quiere decir que ya no hay más oportunidad para los seres humanos de salvarse, entonces los ángeles de Dios dejarán de protegernos de toda esa angustia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, de eso vamos a hablar un poco en esta sección. Esto de la ira de Dios es un término que vamos a encontrar en la Biblia constantemente. En Apocalipsis, el capítulo 15, se nos dice que estas copas son derramadas en el capítulo 16 de Apocalipsis y que estas copas contienen la ira de Dios. Y miren, yo lo digo de esta manera, no es que Dios esté enojado, no es que Dios esté enojado, sino que en contraparte de eso, nosotros hemos estado viviendo bajo la gracia del Señor, bajo la gracia del Señor. Y va a llegar el momento en que Dios ya va a guardar silencio, va a llegar el momento en que Dios ya no va a escuchar, va a llegar el momento en que Dios no va a responder, va a llegar el momento en que Dios ya no nos va a seguir dando su gracia, va a llegar el momento en que Dios ya no nos va a proteger. Miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 17 claramente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mis amados, queridos, miren, Dios tiene un registro de todas las cosas malas. Obviamente de las buenas también, pero Dios tiene un registro de todas las cosas malas que se hacen en esta tierra. Hoy en día hay mucha gente que se enoja con Dios injustamente. Y esto es el colmo. Hay gente que se enoja con Dios injustamente porque Dios es perfectamente justo. Y yo quiero que entendamos esto, por favor, mis amados, miren. Yo quiero que entendamos esto. Nosotros mismos nos angustiamos, nos preocupamos, nos desesperamos y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué no haces justicia con tu pueblo? ¿Por qué no me haces justicia? ¿Por qué no nos haces justicia? Bueno, y realmente es Dios el encargado de hacer justicia. Y nosotros los seres humanos nos desesperamos, nos angustiamos y de alguna manera le decimos al Señor que nos vengue, que nos haga justicia, que intervenga. Ya hay mucha injusticia, hay tanta maldad, ya no queremos estar más en esta tierra. Ya queremos que venga. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ante tanta injusticia, ¿cuál es la respuesta del Señor en estos momentos, ante tanta angustia, ante tanto dolor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? El Señor dice: todavía no es el tiempo para que yo pueda intervenir. Así que lo que Él hace es que Él tiene un registro de toda esa deuda y eso se ha venido acumulando. Eso se ha venido acumulando, mis amados. Voy a leer 3 referencias bíblicas. Génesis, el capítulo 4. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Ya vamos a
terminar esta partecita para dar espacio a inquietudes, comentarios. Génesis capítulo 4, versículo 10. Esto a manera de introducción para lo que son realmente las 7 copas de la ira de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 10. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama, y por esto es que las copas de la ira serán derramadas. Finalmente el Señor hará justicia. Ahora no es el tiempo, porque el pueblo de Dios, ese pueblo fiel del Señor, todavía no ha sido sellado. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora vayamos al capítulo 9 de Génesis, el versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. ¿En qué momento va a demandar la sangre de aquellos que han sido fieles al Señor, que han sido martirizados, que han sido torturados? Cuando se derramen las copas de la ira. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré, y de manos, miren, el Señor va a vengar inclusive a todo animal. Y de manos de hombre, a cada hombre demandaré la vida de su prójimo. Un texto más, Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Rápidamente, Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Vemos lo que dice, mis amados. Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Miren, mis amados, aquí hay un registro de todas las injusticias, de todos los crímenes, de todas las cosas horribles que pasan acá en la tierra. Todas las lágrimas que han sido derramadas, todas las muertes, toda la sangre que ha sido derramada. Dios tiene un registro de todo esto. Y miren lo que dice la sierva del Señor. Aquí en esta cita, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 63. Notemos lo que dice. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 63. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta y pronto esa deuda será saldada. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, cuando la copa de la bondad, de la misericordia del Señor se rebosa, comienza el ministerio de su ira. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 63. La ira de Dios es simplemente cuando Dios va a pagar la deuda que tiene el mundo con la injusticia, la deuda que tiene el mundo con la sangre de los seres humanos, la deuda que tiene todo el planeta Tierra. El Señor la va a pagar porque Él es el responsable de impartir justicia. Mis amados, el tiempo se nos fue, lamentablemente. Mañana, por la gracia del Señor, permítanme leer esta cita, por favor. Evento de los últimos días, página 194, con respecto a esto que les acabo de mencionar. Es el capítulo 16 de Evento de los últimos días, página 194, el capítulo 16. Precisamente antes, dice allí, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Necesario que mencione esto para ya dejar mañana el escenario listo, para mañana, lo que es ya las copas de la ira de Dios o las 7 plagas. Miren, en Apocalipsis, el capítulo 7, vemos al ángel que trae un sello para sellar en la frente a los seres humanos. ¿Y por qué el Señor quiere poner un sello en la frente? Sencillo, mis amados, porque se va a acabar la gracia. Un ejemplo de esto, lo que pasó por allá en las plagas en Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Qué pasó esa noche? Ustedes conocen
¿Qué fue lo que pasó esa noche? La sangre la ponen los pilinteles en las puertas y todo esto. Ustedes conocen. El Señor quiere que todos sus hijos se pongan una señal para que las plagas, que es la ira de Dios, no pueda tocarlos. Las plagas no son para el pueblo del Señor, para el pueblo fiel, pero son para aquellos que le dan la espalda al Señor. Y el Señor quiere colocar en nuestra frente esa señal. Miren, cuando se Amén. acabe la gracia y los ángeles suelten los vientos de destrucción, los ángeles de Dios no se van a ir de la tierra, se van a quedar aquí, pero no van a defender ni a los árboles, no van a defender ni los ríos, no van a defender la ecología humana, terrena. Lo que van a defender ahora es solamente a aquellos que tienen el sello de Dios. Ahora, alguien podrá preguntar, ministro, ¿podemos saber a ciencia cierta cuándo van a comenzar a caer estas cosas? Miren, mis hermanos, Dios ha sido tan misericordioso, Dios ha sido tan amoroso, ¿verdad? Es el Señor que, aparte de las advertencias, nos ha dejado en las profecías bíblicas, nos dejó una señal. Escuchen, nos dejó una señal, una alarma muy clara en que ustedes y yo tenemos que abandonar las ciudades porque se soltarán esos vientos de destrucción. Podemos saber a ciencia cierta cuándo van a comenzar a caer estas plagas. Miren lo que dice. Evento de los últimos días, página 104, capítulo 8, titulado Las ciudades. Escuchen, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos, en esos lugares apartados entre las montañas. Y esto va a ser un caos impresionante. Yo sé que el tiempo se me fue, ¿verdad? Esto va a ser un caos impresionante. Vendrá gran aflicción sobre la tierra, cual nunca ha habido. No habrá otra como esa, mis amados. ¿Cómo será que hasta el Señor va a tener que acortar ese tiempo por misericordia a su pueblo de esa crisis tan tremenda? Y algunos de ustedes dirán, pero ministro, siempre hemos estado en crisis, pero es que esta crisis no se compara a lo que va a ocurrir cuando se acabe la gracia. Miren, estuvimos hace poco en una crisis de salud, cuando llegó el COVID. Yo pregunto, ¿por qué el Señor permitió el COVID? ¿Por qué el Señor lo permitió? Permitió todo eso. Aunque de paso yo tengo mi conclusión en cuanto a todo esto del COVID. Pero bueno, en realidad yo creo que Dios permitió todo esto porque nos está advirtiendo acerca de lo que viene para que tengamos un pálido reflejo. Solamente un ejemplo de lo frágil que es la sociedad, la fragilidad de la economía, la fragilidad de los gobiernos y de la manera en que de la noche a la mañana todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Mañana entramos de lleno, mis amados, en lo que tiene que ver ya con el derramamiento de las plagas. A partir de Apocalipsis, el capítulo 16, desde la primera hasta la séptima plaga. Dios me les bendiga, mis amados. Dios nos ayude para que podamos estar en pie y mirar de no caer. Bendiciones para todos, mis queridos. Amén. Amén. Bueno, Pastor Deiner, muchas gracias. Uy, aquí tenemos un montón de inquietudes, de preguntas, bueno, excelente. Y quedamos a toda la expectativa mañana, porque mañana, Pastor, es como el plato fuerte, ¿no? Ya, digamos, realmente. sí, lo que son las siete postreras plagas. Bueno, sí, bienvenidos a nuestros panelistas, Pastor César, hermano Edwin, Oscar, Osquitar, les invitamos para que abran sus cámaras. Bueno, gracias, Pastor.
Bien, gracias a nuestros panelistas que ya están aquí, seguramente tendrán. Yo tengo ahí un montón de anotaciones muy interesantes que surgieron a raíz del estudio, pero quiero darle el primer lugar a mis panelistas, a nuestros panelistas. Hermano Elber, Pastor César ha levantado la mano. Hermano, Oye, sí, me queda una inquietud a mí también. Yo he entendido a través del estudio de la palabra que Jesús en ningún momento de toda la historia nos va a dejar solos, ni vamos a experimentar ni siquiera en el tiempo de angustia, estará como nosotros como rey. Es decir, el pobre ser humano nunca podrá enfrentar ni el pecado ni al diablo solo. Nunca. A ver, por ejemplo, en Hebreos 5, cuando Cristo pasó su tiempo de angustia, dice: Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, cuando no fue oído, porque 3 veces con su copa temblando en su mano, aparentemente no lo escucharon. Y el Padre no lo escuchó, quedó aparentemente en silencio, y en el silencio de Dios estaba la respuesta, pero dice, sin embargo, Hebreos 5:7, fue oído a causa de su temor reverente. Pero fue oído, no fue oído como él quería, pero fue oído para fortalecerlo, para pasar la tremenda tribulación que le venía. Aparentemente Cristo, podríamos pensar que fue dejado solo por el Padre y pisó solo el lagar, pero no solo sin el Padre, no señor, solo vamos a decir, del apoyo humano, pero el Padre estaba con él. Y de otras gentes también dice que el Padre velaba ahí la agonía de su Hijo. Nunca, a mi modo de ver, inclusive en la página 610, Conflicto de los Siglos, dice, olvidará el Señor a su pueblo. Eso está en el contexto del decreto de muerte, que es justamente después del tiempo de angustia previo. Y estas preguntas son fundamentales para mí. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esta hora de prueba? ¿Estaremos solos? Jamás. ¿Olvidó al fiel Noé? Yo lo leí ayer, pero antier. ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo a consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó a José cuando estaba rodeado de los idólatras de Egipto? ¿O de Elías? En fin, ¿se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno? Nunca. No habrá momentos en que usted estará solo, porque usted nunca podrá estar solo en ninguna etapa de la historia, ni antes ni después del tiempo de angustia, ni en ningún momento podrá usted enfrentar solo esta situación. Nunca. ¿Por qué? Porque es que el diablo es demasiado poderoso para usted enfrentarlo solo. Nunca. Entonces, concluyo diciendo, en mi punto de vista, que el Señor estará con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta que acabe todo. No habrá un momento en que tenemos que enfrentar con nuestras propias herramientas esa situación. Eso quería de pronto comentar. No quise decir eso. O sea, yo inclusive lo mencioné allí, de que los ángeles precisamente no se van a alejar de nuestro lado, porque es que lo que viene, todos esos ángeles malignos que van a ser desatados en este tiempo de angustia, no es cualquier cosa. Por eso los ángeles del Señor no se van a, yo lo mencioné allí, no se van a retirar de la tierra, no nos van a abandonar. Ellos lo que van a hacer es que ya no van a defender ni árboles, ni a los ríos, ni nada, sino que a quienes van a defender, a los que tienen el sello de Dios, ¿verdad? pero me surge una pregunta, Pastor Deiner y Pastor César. La pregunta que me surge es, ¿hay diferencia entre que el Señor se olvide a que esté presente? Es decir, le doy explicación a la pregunta. Si el Señor no se olvida, ¿me entiende? Él no se olvida y está, pero nos deja luchar solos. O sea, de hecho, Jacob, Dios nunca se olvidó de Jacob. Job. Y de Job. Por ejemplo, mire Jacob, la angustia de Jacob. Jacob, Dios no se olvidó de Jacob porque lo reconfirmó en ese momento de angustia, de desesperación. Pero él tuvo que batallar. Allí solito, sí, con él, porque la incertidumbre, ¿será que mi hermano, será que el Señor ya me perdonó? Y es que esa es la real angustia, es la mente de que si realmente
esto vale la pena. O sea, el Señor, uy, mi hermano me va a matar y ahora qué voy a hacer, y él angustiado, desesperado, él clamó. El Señor, aunque no estuvo allí, bueno, descendió después a luchar, a batallar con él, ¿verdad? Al ver ese momento especial, pero, o sea, Dios no se olvida de su pueblo, Ahora, el pastor pero César, nosotros vamos a tener que sí, guerrearla. pastor César tiene toda la razón en Sí, claro. que no vamos a estar solos, el Señor va a estar No, presente no. hasta el final, por supuesto, totalmente, de acuerdo en esa parte. Ahora Pero, la idea, ¿a qué se refirió, disculpe hermano Elber, a qué se refirió el Señor Jesús cuando dijo, beberéis, recibiréis el mismo bautismo y beberéis la misma copa? ¿A qué se refirió ahí, hermano Elber? ok, sí, lo que debemos conciliar aquí es dos cosas. No vamos a tener intercesor, pero la protección divina siempre va a estar con Sí, nosotros. claro, por supuesto, ¿Hasta qué hasta el punto? final. ¿Hasta Total. qué punto? Y es la parte que nosotros debemos entender. Dice que el pueblo de Dios será probado como el oro al fuego. Y recordemos que nosotros estamos en un proceso de purificación, por decirlo de alguna manera. El Señor en su inmenso preconocimiento sabe hasta dónde nosotros podemos resistir y hasta dónde no. En el momento en que nosotros humanamente seamos Sí, vulnerables, se sí. verá entonces justamente la obra de Dios en favor de nosotros. Ayer leíamos la cita donde dice que cuando llegue el momento definitivo donde dan la orden de destrucción, de matar a todos los hijos de Dios en una sola noche, dice que las espadas caerán como paja. Entonces, Sí. debemos tener claro que el Señor tiene al control cada cosa y ahí es donde nosotros debemos depositar nuestra confianza en esas promesas que Dios ha dado. Ahora, no será fácil indiscutiblemente porque vamos a vivir con una realidad impresionante justamente esa presión que va a estar allí sobre el pueblo de Dios. Mire, es que hasta físicamente vamos a estar solos. Miren, yo pongo el ejemplo de Lucas el capítulo 18, la viuda y el juez injusto. Y lo aplicamos a esta época, la viuda es la mujer, la iglesia, el pueblo del Señor, el juez injusto, el juez injusto y el adversario. La viuda perdió todo y nosotros vamos a perder todo. Como movimiento, no perderemos nuestra fe, no perderemos nuestra identidad si realmente hemos hecho esa preparación, pero yo lo digo sin temor a equivocarme y muchos no lo creen, pero es así, por lo que me dice la palabra del Señor. Perderemos toda nuestra riqueza porque nuestra riqueza será quitada. Bueno, económicamente nuestros templos serán cerrados, ya no habrán templos abiertos, todo se nos será quitado como la viuda. Estaremos solos humanamente. Mire, todas esas leyes que nos protegen hoy a nosotros, nos amparan hoy a nosotros como pueblo, leyes de libertad religiosa se van a venir en contra nuestra. Correcto. Y estaremos solos porque hasta el propio pueblo, aquellos que rechazaron el mensaje del tercer ángel, nos van a perseguir. Y es allí donde, Pastor Fagua, tendremos que depender única y exclusivamente de ¿quién? La De experiencia Dios, que hemos vivido. de Dios. Dios no nos va a abandonar, pero sí va a permitir que pasemos por ese momento, ¿verdad? Para probar de qué es que estamos hechos, si realmente cumplimos con la labor y la tarea, y obviamente Dios va a defender a su pueblo. Yo lo El mencioné, justo, los ángeles no se van a ir, los ángeles buenos, no, miles de ángeles. yo creo, disculpe, pastor Deiner, yo creo que es cuando el Señor va a estar más cerca. Sí, sí, claro Es que sí. cuando más Claro, cerca va a estar. claro. Sí, exacto. Como cuando estuvo presente, digamos, los ángeles estuvieron allí en la cruz, el Padre, pero el Señor Jesús pisó solo el lagar, solo no en el sentido de que el Señor lo haya abandonado o que se haya olvidado, no. Sus Señor amigos lo abandonaron. exacto, el Señor estuvo presente totalmente allí, pero el Señor Jesús tuvo que beber la copa y recibir el bautismo de sangre por la fe. Dice, el justo por la fe vivirá.
Bueno, y hay un detalle muy interesante y creo que es, pastor, en el conflicto de primeros escritos y conflicto de los siglos, hay un capítulo titulado precisamente La angustia de Jacob. Y yo los invito, bueno, yo creo que lo del 23 y 24 va a estar muy interesante porque hay muchísimas inquietudes acerca de estos 4 grandes eventos. Concluyamos que el Señor estará con su pueblo, Él cumplirá la promesa. Sí, y Estaré con además, vosotros todos los días hasta el final del mundo. ¿cómo será que estará con nosotros, que hasta él mismo va a cortar el tiempo? Sí, exacto, Por amor a nosotros, por por amor a amor a nosotros. nosotros. Será Bueno, un muy tiempo muy bien. corto y de verdad lean ese capítulo de la angustia de Jacob porque ahí se presenta que va a ser una angustia física, una angustia mental, o sea, esa angustia física que es angustia de persecución, La uf, muerte, el decreto de muerte, sí, señor. esa angustia mental de sí, no, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice aquí, esta cita del conflicto de los siglos en la página 677, así rapidito. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. Wow, sí, Lo que pasaba con Jacob, ahí solito, allí. Ay, ¿será que sí? Pero a ver qué pecado me hace falta confesar. ¿Será que ya los confesé todos? Señor, ¿qué hago, Padre? A tuyo, ten misericordia de mí. No pueden, miren, no puedan ver, y que no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Su fe, pero a pesar de eso, miren, su fe no decae. a pesar. Si sus oraciones no reciben inmediata contestación, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar, echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Amén. ¿Sabe, pastor? Amén. ¿Sabe que será tal la angustia que ellos sufrirán? Uf, Estarán tan concentrados en la angustia, en la oración, en la súplica, el aferrarse a Dios, que el río Éufrates se va a secar y ellos no se van a dar cuenta. Dios tiene que intervenir para que se levanten. Les dice, levántense ya, porque están tan concentrados allí por la fe, en esa lucha intensa, que no se dan cuenta cuando el es río que Éufrates se seca. Satanás va a estar allí como ese zancudito chiquito, aquí se le conoce como el jején, ahí din, din, y haciendo hincapié. Ajá, muy bien. No vas a Amén. confesar. Excelente. Pastor César, adelante y luego sigue nuestro hermano Edwin. Yo quería pues enfatizar este detalle, el hecho de que hay alguna gente que piensa que con el tiempo de angustia estaremos sin intercesor y casi que nos dejan como desvalidos y que se supone que ya estamos tan fuertemente anclados, y de hecho sí, estamos anclados en la verdad, establecidos en la fe, tan arraigados que será inamovible, pero no significa que estaremos desprotegidos. No, Porque ahí se ve, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, que ángeles poderosos, estarán cubriendo al pueblo, porque está ahora, Cristo ya no es sumo sacerdote, pero Cristo es el rey. Ahora se puso la investidura de rey, y como rey, pues envía a sus ángeles poderosos y los cubren como escudos protectores, justo porque los impíos quieren destruirlos. Están protegiéndolos. Nunca, nunca, yo no veo en ninguna parte de la escritura un momento en que el pobre ser humano ponga su cuerpo como escudo diciendo, ya estoy tan fuertemente establecido en la verdad que no necesito protección de Dios. Siempre requerirá protección divina en todas las etapas hasta el fin del mundo. Oye, es que si uno, Entonces, sí, eso quería yo mencionar. Entonces, no se deje la idea de que en algún momento estaremos solos batallando con nuestras propias herramientas. no, Nunca. es que el pretender hacer eso, no, es que eso es una falsa seguridad, eso es justicia propia.
Claro. No es que yo sí soy y ya, ahora sí, mátenme porque soy. No, 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 tampoco. O sea, Bueno, Dios está sí, allí al control. está Dios no va bien. a dejar a su pueblo. Está- ¿Cuál pueblo? Ah, ahora la pregunta es esa. ¿Cuál pueblo Dios no va a dejar solo? ¿El militante o el triunfante? ¿El que profesa o el que realmente rinde su voluntad al Señor? Esa ok, ya es otra pregunta, sí, esa sería otra. sí, sí, Interesante. sí, este tema es muy, muy, muy importante. Este tema es sumamente fundamental porque tiene que ver con la justificación por la fe y la experiencia de la última generación. Es Correcto. muy importante que nos quede perfectamente claro hasta dónde. No cabe la menor duda, yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor César. El Señor siempre estará presente ahí, absolutamente, pero hasta dónde llega la experiencia de luchar solo en el lagar, qué significa el pleno sentido de esa expresión, qué significa el justo vivirá por la fe, recibir el mismo bautismo y tomar de la misma copa. ¿En qué Bueno, sentido? Pero perdóname, pastor Deiner, disculpe. hermano Edwin, ahí hay otro tema Sí, interesante a estudiar, ¿no? sino que ahí está nuestro hermano Edwin. Y Edwin, sí, ya levantó la mano hace rato. sí, exacto, exacto. O sea, es Sí, Hermano otro tema Edwin. adicional que estudiar, que es pisar Porque, solo el Sí, lagar. señor. Sí, señor. eh, Adelante, hermano porque Edwin. como bien mencionaba el pastor Deiner, la angustia no es solo física, es Exacto. una angustia mental, es una angustia emocional. Es decir, es una experiencia similar a la que experimentó Jesús en el Getsemaní y en la cruz. No era tanto el sufrimiento físico, sino la angustia mental y emocional. ¿De dónde deriva esa angustia? ¿De dónde derivó esa angustia en la experiencia de Jesús? De estar sin mediador. Es decir, de experimentar, a ver, quiero hacerme entender, de experimentar la ira de Dios. La ira de Dios estaba cayendo sobre él. Ahora, en el pueblo de Dios, en la gran angustia, la ira de Dios no va a caer sobre ellos, eso lo entendemos. Pero ellos van a experimentar la ira de Dios en el mundo, porque los carbones encendidos, y aquí viene la figura del incensario, que tiene carbones encendidos, pero a esos carbones encendidos no queman a los seres vivos, sino que queman el incienso, y el incienso es lo que apacigua la ira de Dios. Pero en ese momento ya no hay incienso, sino que los carbones encendidos son volcados sobre la tierra, sobre toda la tierra, y ellos experimentan en algo esa sensación de la ira de Dios. No directamente sobre ellos, pero sí es lo que se está experimentando sobre el mundo. Como testigos. Exactamente. Entonces, por eso es que hay una similitud entre la experiencia la experiencia de Jacob, la experiencia de Jesús y la experiencia de ellos. Y también quiero enfatizar el hecho de que así como Jesús no estuvo solo en el Getsemaní, porque dice que lo que sucedió es de que el Padre no le dio luz. Creo que es la expresión que da el deseado de todas las gentes, como que él estaba ahí, pero estaba cubierto en la oscuridad. No había evidencia de que él estuviera. Eso significa que no le da luz. Así va a ser la experiencia del pueblo. Dios va a estar cerca, pero no van a tener ninguna evidencia de que él esté cerca. Está cerca, solo que no tiene la evidencia. Cerca, pero no tienen ninguna evidencia. Es decir, todas las evidencias les demuestran que Dios les ha abandonado. Es solo por la fe que ellos pueden aceptar y creer que Dios está allí. Que todas las evidencias les muestran lo contrario. Y obviamente ellos son victoriosos no por sus propias fuerzas, sino porque el Espíritu Santo los ha sellado, porque el sellamiento tiene que ver con la presencia completa, plena, el dominio pleno del Espíritu Santo sobre la vida. Wow. Amén. Wow. Qué Poderoso, cosa poderoso. más maravillosa. Bueno, ¿qué pasaría con el pastor César que se me movió? Y
Nos encanta tenerlo aquí con nosotros. Ya Osquita, llegué, lo ya veo muy llegué. Ya callado. estoy aquí, ya me moví otra vez. Bueno, ¿cuál es el detalle? Mire, mis hermanos, que óigame, qué bendición tan maravillosa esta. Me encanta esto que nuestro hermano Edwin nos ha compartido porque coincide muy bien con lo que el pastor César nos acabó de compartir hace un momento. Y creo que la expresión que más nos ayuda a comprenderlo, y tal vez más adelante comprendamos más todavía, seguramente que sí, porque la verdad no se agota, pero de momento, lo que nos ayuda a comprenderlo mejor es muy claro y es totalmente incontrovertible el hecho de que Dios está más cerca que nunca, presente allí, ¿verdad? Solo que no hay evidencia de que lo esté. ¿Sí me da cuenta? Es por eso dice, el justo por la fe vivirá. El justo tiene que creer que aunque no tiene evidencias, él sabe, porque aquí lo dijo el pastor César, el Señor dijo, él refirió lo que dice el Señor, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que es un conflicto de fe. Y por eso dice, el justo por la fe vivirá. Esto realmente es muy interesante, gracias hermano Edwin, porque el pueblo ha sido sellado. Ese es el punto, Pastor Deiner. El punto es que estos que están en esta lucha final, ellos han recibido el sello de Dios. Pero no me gustaría que nos fuéramos, y ya el tiempo nos está terminando, porque es que usted mencionó dos hechos sumamente importantes. Mencionó dos hechos sumamente importantes que me llamaron mucho la atención. Dice, se completará el número de los muertos. Óigame, hay un número de muertos. Qué cosa tan interesante. Número uno. Y número dos, el Señor lleva una cuenta de las naciones, pero ha fijado un límite. ¿Cómo es eso, Pastor Deiner? Me dejó usted aquí muy pensativo, ¿ok? Entonces, hay un número de... ¿Ah? Sí, yo a veces ni entiendo eso. Pero está escrito. O sea, es como cuando el papá a uno le está diciendo, mijo, mire, no haga esto. Y uno vuelve, mijo, mire, no haga esto. Y uno vuelve, mija, hasta que ya llega el juelazo, como se dice por acá, ¿verdad? Yo creo más o menos así, ¿no? Todo tiene un límite. El Señor, ahora, Pastor, y lo usted dice en su menciona... palabra, no dará por inocente. Es en su bondad, es su misericordia, y de hecho, por eso es que no han caído las copas de la ira de Dios todavía, porque el Señor todavía estamos como en ese momento de gracia, esperando ahora sí que su pueblo como tal, esos fieles que gimen y claman, sean sellados. Pero Él está llevando todo ese registro Increíble. desde los primeros mártires, desde el mismo Abel, viene ese registro, ¿verdad? De maldad, de derramamiento de sangre hasta nuestros días. Esto me ha llenado de mucho gozo, Pastor Deiner, porque sabe, lo que yo entendí cuando usted comparte esas citas es que al Señor, número uno, nada lo toma por sorpresa. Número dos, el Señor tiene previsto todo. Número tres, el Señor está al control de absolutamente todo este conflicto. Sí. Y número cuatro, el Señor todo lo planeó desde el comienzo. Lo que no planeó fue el mal, por supuesto, pero estaba prevenido y tenía todo bajo control desde el comienzo. Por eso dice que el Cordero fue inmolado desde antes del principio, es decir, al Señor no le ha tomado por sorpresa este conflicto y eso me da a mí una tremenda seguridad, una confianza de que estamos en las mejores manos, en unas manos muy seguras, muy estables. ¿Sí me hago entender? Bueno, muy bien, entonces eso me ha gustado muchísimo y hay otro detalle, Pastor, hay otro detalle y no sé qué opinan los panelistas y aquí creo que vamos a tener un punto de debate, solo que el tiempo ya se nos acabó, pero yo creo que lo vamos a tener que dejar, lo qué vamos cosas, a tener ¿no? que... Oiga, sí, qué maravilla, qué ciencia tan maravillosa esta de la salvación y tiene que ver con el capítulo 21, Pastor, del libro de Lucas, donde nos habla de las potencias de los cielos. Usted muy bien lo explicó, ¿verdad? Las tres potencias que dominan en el cielo, el sol, la luna y las estrellas,
Y lo que usted mencionó del capítulo 21, muy bien, lo que ocurrió por allá desde 1790 y 1780 y 1833, ok, las señales precursoras, y luego vienen en conexión con eso el bramido del mar y de las olas, pero me dio la impresión que fue colocado para el tiempo digamos, para el tiempo de las plagas, para el tiempo adelante, ya por allá como por la sexta, la séptima plaga, porque también allí se va a repetir, pero a mí me parece que hay una tremenda conexión en el capítulo 21 de Lucas y los versículos 24 y 25, una tremenda conexión, y con esto lo dejamos planteado, entre las señales que ocurrieron cuando estaba iniciando la era industrial. Esto sucedió cuando estaba iniciando la era industrial. Y la era industrial trajo como consecuencia el cambio climático y el bramido del mar y de las olas que hoy llaman la erosión costera. Bueno, queda planteado. Interesante. Sí. Y muy interesante. Este punto da para hablar muchas cosas y sí, justamente no son las mismas señales. Cuando nosotros estudiamos las señales como tal del oscurecimiento del sol, no son las mismas señales de 1700, 1800, son las del tiempo del fin, y hay sus diferencias cuando uno analiza cada una de ellas. Ahora, mi estudio personal me dice que tiene una lógica. Dice que la tierra quedará desolada y vacía como en el comienzo. Y Apocalipsis dice que el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra. Y la cita que se leyó hoy dice que las potencias del cielo, cuando el Señor habla de las potencias del cielo, está hablando de la luna, de las estrellas, del sol, la luna y las estrellas. ¿Correcto? Y justamente la explicación nosotros la encontramos allí en Primeros Escritos en la página 41. O sea, es bueno que esto lo ahondemos un poquito más, porque siempre como adventistas tenemos el concepto de que esas señales ya pasaron. No, igual, lo mismo que por eso la tribulación viene en los dos periodos, ¿no? Bueno, pastor, 1260 años y hoy. Pastor Deiner, usted maneja muy bien esa parte de cómo se produjeron en el pasado, cómo se producirán en el futuro, pero yo digamos que le dejo la sugerencia de conectar el bramido del mar y de las olas, porque es que el bramido del mar y las olas es como nos presentaba el pastor Fagua, el sellamiento y el zarandeo. Eso es progresivo y va en aumento a medida que nos acercamos hacia el final, ¿de acuerdo? Correcto. Lo mismo pasa con el bramido del mar y de las olas. Es una cuestión progresiva. Inicia y ya inició con la erosión costera, pero va a llegar a un cenit que va a ser cuando el mar hierva como una caldera y lance rocas a grandes alturas, ¿no? O sea que, bueno, ahí lo dejamos planteado. Eso es uno de los tantos temas adicionales de estos eventos y esperamos en algún momento. Vamos a profundizar en eso, profe. Sí. Vamos a analizar eso y esperemos que llegue pronto el día. Amén. Eso sí, antes de la segunda venida de Cristo creo que hemos estudiado eso. Y nos va a quedar claro. Esperemos que sí. 6:20, hermano Juan. Sí, gracias, hermano Elber, por recordarme. Bueno, vamos entonces a finalizar con una oración. Entonces, vamos a pedirle, creo que le toca el turno ahora al pastor César. Ayer lo hizo el hermano Edwin. Creo que le toca al pastor César hacer el cierre de la oración, creo. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos ilustrado en estos importantes aspectos del fin del tiempo. Ayúdanos, Señor, a discernir, a entender. Tú has prometido dar abundante sabiduría y has comprometido también aún a tus ángeles, aún al ángel Gabriel, el más excelso de todos los ángeles, a que venga a ayudarnos a entender si no entendemos. Hay asuntos que parecen ser difíciles de entender y que parecen estar allí en tu palabra y hay que ahondar. De hecho, hay que ahondar como perlas escondidas para encontrar esas verdades. Nosotros como tus hijos a veces tenemos nuestra mente obtusa, a veces no entendemos bien, pero tú puedes ayudarnos. Por eso suplicamos que nos des cada día discernimiento y que tu Espíritu nos aclare y nos guíe a toda verdad. Ayúdanos cada vez más, danos bendición abundante a los panelistas, a los asistentes, a los moderadores de esta mesa de estudio y a todos aquellos hermanos que están
interesados en profundizar en esta importante verdad del fin del tiempo. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro amigo y Salvador. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Deiner, hermano Edwin, Osquita. Bendiciones. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Feliz día, nos vemos mañana. Amén. Amén. Amén.